Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El periodista sueco Per Olof dijo que todas las vidas tienen una historia, pero pocas se acaban escribiendo. Las vidas de los escritores suelen estar rodeadas de rumores e historias derivadas de su creación. La escritura es siempre biográfica. Mario Vargas Llosa afirmó con respecto a esto que el acto de escribir es como un striptease invertido. El escritor, en lugar de quitarse las prendas, se disfraza de cuantas pieles tenga a su disposición para contar otras vidas a partir de la vida propia. El día de hoy vamos a hablar de la vida íntima de algunos escritores y algunas escritoras, de historias que marcaron su paso por el mundo, de sus manías, sus avatares familiares, sus problemas, sus anhelos. Nos acercaremos a los motivos de la creación literaria, a la tragedia o al triunfo de las vidas consagradas al papel y la tinta. Todos tenemos un rasgo que nos define, escritores o no, y en esa singularidad se esconden los motivos de nuestros actos. Todos somos nuestro más fiel biógrafo. Fue Mallarmé quien dijo que un poeta en esta sociedad que no le permite vivir es el caso de una persona que se aísla para esculpir su propia sepultura. Quédese aquí unos minutos con nosotros. Vamos a hablar de historias íntimas, de algunos momentos difíciles de escritores, de sus alcobas. Abriremos sus cartas esperando encontrar en sus vidas un pasadizo que nos conduzca a su obra. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En el año de 1873, el más terrible de los poetas malditos comenzaba a escribir, a la edad de 19 años, el libro que sería tal vez el punto final más contundente de una carrera literaria. Usted lo sabe, lo conoce y hemos hablado aquí de él varias veces. Arthur Rimbaud. Fue una llamarada en la bohemia parisina, un hermoso hombre de modales excéntricos, un joven, un poeta hasta el arquetipo. Sus libros, Iluminaciones y Una temporada en el infierno, son recordados como el legado de una vida tan misteriosa como irrepetible. Yo traigo aquí dos de ellos. Una temporada en el infierno, en esta edición de El Áncora Editores, y esta vieja edición que me acompaña desde hace mucho tiempo, Ediciones 29, obra completa en verso y prosa, edición bilingüe. Mire, esta es toda la obra de Rimbaud. En el libro Escritores de la Literatura Universal, Jesús Marchamalo y Damián Flores describen así al poeta en este capítulo que se llama Rimbaud, la quemadura de la gloria. Dicen así: hay una foto, los labios apretados, el pelo resuelto, la mirada de los 100 metros, esa que se atribuye a los combatientes y a las celebridades, hecha en el estudio de Etienne Carjat. Un retrato ovalado en blanco y negro de Rosetón o efigie. Acababa de recitar unos versos en la cena de los Villain Bonson, de los grandes hombres, y de ahí lo sacaron en hombros como a un torero, vitoreándolo, agitándolo, enarbolándolo, y le pusieron delante de la cámara. Un niño arrogante, arisco y malagradecido, según el testimonio de quienes lo estimaban, que andaba por París como un clochard, durmiendo en casas y buhardillas, durmiendo de prestado, viviendo de bares, cuartuchos y desvanes, coqueteando con el hashish y con Verlaine, y al revés. Nació en Charleville en 1854. Rimbaud consagró los primeros 19 años de su vida a la poesía y tras el tórrido romance que tuvo con Verlaine, un romance absolutamente tormentoso, renunció a ella para siempre. Los 18 años siguientes fueron un misterio por largo tiempo. Del suicidio literario de Rimbaud se han dicho muchas cosas. Lo cierto es que viajar a pie por buena parte de Europa y enrolarse en el ejército holandés se convirtió en agente comercial en Harar, Etiopía. Ahí vivió en silencio, un silencio inquietante, hasta que un sarcoma de huesos le quitó primero una pierna y luego la vida. El llamado ángel del exilio dejó una temporada en el infierno, aquí están,
Y aquí las claves de lo que sería su historia a partir de la ruptura definitiva con lo que había sido todo en su joven vida, la poesía. En un pasaje de este poema único en la historia universal, dejó escrito lo siguiente: termino mi jornada, me marcho de Europa, el aire marino quemará mis pulmones, los climas perdidos me curtirán, nadar, triturar hierbas, cazar, sobre todo fumar, beber licores fuertes como metal hirviente, como hacían esos queridos antepasados en torno a las hogueras. Escondido en Arar, su historia se convirtió en leyenda. Vivió rodeado de lacayos, comerciando con marfil, con maderas preciosas, y jamás volvió a leer un libro. Se olvidó de esto, de ningún libro que tuviera que ver con literatura. Se dice que lo único que leía eran manuales técnicos para la extracción de metales de la tierra y analizaba mapas para trazar rutas comerciales. Nadie entendió nunca ese bandazo, ese cambio, esa renuncia total. En la primera página de la temporada, en el infierno, Rimbaud dice haber dado el salto sordo de la bestia feroz. Nicolas Sescun habla de la estancia en Ararat de Rimbaud y dice esto: vivió enormes privaciones, 10 años de soledad y silencio. Un silencio que, según el intérprete, sea apologista o detractor, son la continuación de su obra, la armonía final o la decadencia y el abandono, el derrumbe. Rimbaud fue una revolución y su literatura una profecía. Léalo usted. Su obra es breve y su poesía magnífica. Escuche usted esta breve historia. Entre 1912 y 1917, Franz Kafka vivió su mejor etapa como escritor, pero también sus años más tortuosos. En ese mismo periodo, los años en que escribió ni más ni menos que La Metamorfosis, América y El Proceso, imagine usted, Kafka vivió una accidentada relación sentimental con Felice Bauer. Como testimonio de aquello quedó una montaña de cartas que fueron publicadas en el año de 1967. Hasta entonces, Kafka y Bauer se conocieron en agosto de 1920 en una reunión en casa de Max Brod, el amigo de Kafka, que se encargó de publicar las obras del escritor checo después de su muerte. La correspondencia entre ambos fue iniciada por él. La primera carta fue enviada el 20 de septiembre de aquel año. Esta y la siguiente carta no tuvieron respuesta. Contrariado por esta adversidad, por la falta de una contestación, Kafka escribió a Sophie Friedman en busca de una mediación. El 23 de octubre, Felice envió su primera carta de respuesta. Tras muchas letras y un par de encuentros, Kafka le propuso matrimonio por primera vez a Bauer el 10 de junio de 1913. Las obligaciones laborales de ambos le permitieron a Felice eludir el compromiso. En enero del año siguiente, Kafka reafirmó sus intenciones y pidió la mano de Felice mediante una carta. En aquella proposición, Kafka escribió esto. Escúchelo usted, es interesante. Yo perdería mi soledad, que en su mayor parte es horrible, y te ganaría a ti, a quien amo más que a ningún otro ser. En cambio, tú perderías tu vida tal como la has llevado hasta el momento, vida en la que te sientes satisfecha casi por completo. Perderías Berlín, la oficina, las amigas, los pequeños placeres, las perspectivas de casarte con un hombre sano, alegre y bueno, y de tener hijos guapos, sanos, y por lo que, si lo piensas bien, estás sencillamente suspirando. En lugar de esta nada despreciable pérdida, ganarías a un hombre enfermo, débil, insociable, taciturno, triste, rígido, casi desprovisto de toda esperanza, cuya tal vez y única virtud consiste en que te quiere. En vez de sacrificarte por unos hijos reales, te verías obligada a sacrificarte por este hombre infantil, pero infantil en el peor de los sentidos. Este hombre que, en el peor de los casos,
Tal vez aprendería de ti a deletrear el lenguaje humano y en todas las cosas, sin importancia, saldrías perdiendo en todas. ¿Qué le parece a usted esta carta de Franz Kafka? Bueno, meses después estalló la Primera Guerra Mundial. Los dos cuñados de Kafka tuvieron que enlistarse en el ejército ante aquel escenario. Kafka se vio forzado a tomar el mando de la fábrica del esposo de su hermana Otla y por consecuencia tuvo que mudarse a Surau. Desde aquel pequeño pueblo al este de lo que ahora es la República Checa, Kafka escribió con amargura y frenesí un sinfín de cartas a Feliz, en las que lamentaba su trabajo, sus frustraciones literarias y su lejanía. La correspondencia de Kafka se vuelve entonces tiránica, tortuosa, dependiente y posesiva. En uno de los intercambios de Kafka se confiesa así ante Feliz: vuelva usted a escuchar esto. Me asusta, querida, el ver de qué modo dependo de ti continuamente. Me digo que eso es un pecado por mi parte y sin embargo no puedo sustraerme a ello. Después de 3 años de compromiso, de viajes y estancias entre Berlín, Praga y Surau, Kafka y Feliz se separaron en 1917. El 30 de septiembre de aquel año, Kafka escribió la carta más triste, la penúltima de todas, aunque sea la del verdadero final. En ella Kafka se muestra afligido y derrotado y le cuenta a Feliz sobre la enfermedad, tuberculosis pulmonar, que le han detectado y por la cual murió 7 años más tarde. Las cartas a Feliz se encuentran publicadas en español por la editorial Nórdica. En el transcurrir de sus páginas se encuentran las manías de Kafka, su día a día, sus gustos literarios y sus reflexiones sobre la escritura, sus complejos y miedos. Frente a Felice, Kafka confesó sus celos por otros escritores, su obsesión por la delgadez de su cuerpo, sus batallas contra el insomnio, su adoración por el sueño, su enfermiza incapacidad de decidir, su compleja relación con los niños, su temor a casarse y sus cavilaciones frente a la ley y las obligaciones. ¿Qué le parece a usted esta historia? Yo tengo aquí un libro de Galaxia Gutenberg, de las obras completas, el tomo 3, Franz Kafka, narraciones y otros escritos. ¿Qué le parece a usted, Kafka? ¿Cómo se veía a sí mismo? En 1957, la poeta Alejandra Pizarnik escribió esto en su diario: ojalá enloquezca o muera pronto. En un texto escrito 2 años después, en el mismo cuaderno, Pizarnik insistía: cierro los ojos y sueño la locura, un estar para siempre con los fantasmas amados, llámese paraíso, vientre materno o lo que el demonio quiera. Allí una niña llamada Alejandra aprende a sonreír con menos amargura. Alejandra Pizarnik fue una poeta atormentada y particularmente sensible a los dolores del cuerpo. Pizarnik nunca encontró un lugar en el mundo, sufrió de asma y tartamudez como manifestaciones de su inquebrantable fragilidad. En 1961 escribió en su diario que trabajar para vivir es más idiota aún que vivir. Pizarnik se esforzó por rechazar con toda vehemencia las reglas de una vida ordenada, cotidiana y productiva. A pesar de ello, estaba cierta del riesgo de su postura. Como Hölderlin, entendió que la poesía es un juego peligroso, pues la suerte de los poetas suele medirse por la distancia que su obra reduce entre la vida y la poesía. Entrada la década de 1970, Pizarnik se sumió en un abismo de autodestrucción irreversible. Su amigo, su gran amigo Julio Cortázar, alguna vez le dijo: no te quiero ver así, yo te quiero viva, burra. Pero la poeta no reparó en su inclinación por acercarse a los límites. A los 36 años decidió poner fin a su vida con una sobredosis de Seconal, un medicamento para controlar la angustia y la ansiedad. En los últimos versos de El infierno musical, una de sus últimas obras publicadas en vida, Pizarnik escribió: las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente, no quiero cantar muerte. Mi muerte, el lobo gris,
la matadora que viene de la lejanía. No hay una alma viva en esta ciudad porque ustedes están muertos. ¿Y qué espera puede convertirse en esperanza si están todos muertos? ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo, dónde, cómo, cuándo, por qué, para quién? Alejandra Pizarnik. Tengo aquí un libro de Ciruela que es de Jesús Marchamalo y Damián Flores, ya hemos hablado de él. Aquí vienen historias personales de escritores. Mire usted, viene Balzac y los acreedores, Baudelaire y la ortografía, Capote, los excesos, Chekhov, Chesterton, Colette, Dumas y la letra, Faulkner fumando pipa, Fitzgerald, los felices 20, Poe, el pobre, A la busca de Proust, Yourcenar, 40 bufandas. Son 44 escritores. Este es un gran libro publicado por Ciruela, decía yo, Jesús Marchamalo y Damián Flores. Este libro que tengo aquí es fantástico. Eugenio Baroncelli, 267 vidas en 2 o 3 gestos. Libro de las Candelas, publicado por Periférica. Aquí se reúnen biografías de escritores, amantes, magos, suicidas, fantasmas. Una verdad melancólica da inicio al libro. No hay escritor más autobiográfico que el biógrafo. Hemos traído a esta sección la biografía de Silvia Plath, una de las historias donde Baroncelli, buscando otras vidas, encontraba una y otra vez la suya. El libro está publicado, decíamos, por Editorial Periférica. Escuche usted. Silvia Plath, la niña que saltaba los charcos. Nació en Boston de padre alemán y madre austriaca en 1932. No fue ni americana ni inglesa, como una nave inmovilizada por una avería en mitad del Atlántico. Creyendo que el alma es como un cuerpo que enferma, la curó con la magia de las sílabas. Desde Inglaterra, a donde se trasladó en 1955, escribía a su madre firmando así: Your puddle jumping daughter, tu hija saltacharcos. El 11 de febrero de 1963, en el corazón del invierno más espléndido del siglo, en la madrugada de una noche formal londinense, bajo la cocina, selló la rendija bajo la puerta con cinta adhesiva y toallas mojadas. Se tumbó en el suelo como una momia sobre sus vendas, metió la cabeza en el horno y abrió la espita del gas. Aquella impretérrita llamita alcanzó así a los muertos, de quienes había intentado obtener su improbable atención: el padre amputado, estatua corroída por la diabetes, y los ahogados que albean el mar sin fondo de Finisterre. El día 4, una semana antes, había escrito: el corazón se cierra, baja la marea, los espejos están velados. De la mesa de novedades, déjeme que le cuente de un libro que acaba de aparecer, aún huele a tinta fresca. Se trata del libro del escritor Mauricio Montiel Figueiras, Un perro rabioso, Noticias desde la depresión, publicado por Turner Noema. Este libro cuenta, en buena parte, el viaje a la oscuridad de Mauricio Montiel, la depresión. Es además un recorrido por libros, poemas, pinturas y músicos que compusieron en la depresión. Empezará a circular ya próximamente, y si quiere usted adentrarse en la depresión, tendrá que leer este libro, que es además una muestra del magnífico escritor y lector que ha sido durante mucho tiempo Mauricio Montiel, dueño ya de una obra importante en la literatura mexicana, Un perro rabioso. Déjeme que le lea un poema. Resulta entonces que Margarito Cuéllar ha ganado ni más ni menos que el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2020, el año de la pandemia, que ha dado un magnífico libro de poesía. Escuche usted. Vine a la antigua casa a resanar los días nublados de mi madre,
a dormir entre sombras que ven en mí a un ladrón o al hijo que reclama la herencia inexistente. Soy lumbre vegetal, hecha de luces y tonos que agonizan. Vine a matar olvidos con un tequila lento mientras las horas crecen sobre un fondo de querencias marchitas. El rescoldo atraviesa la garganta y nos deja un temblor, río de lava auspiciado por los chistes de un coro de borrachos. Vine a la casa a domar las heridas mientras un gallo ciego llama día a un resplandor que por más que amanece no despierta. Nadie salvo el mundo. Margarito Cuéllar, Premio Juan Ramón Jiménez. Un notable libro de poesía. En 1917 nació en Columbus, Georgia, Lula Carson Smith. Su abuelo era un terrateniente esclavista, su padre era relojero. De su madre aprendió el amor por las historias y la música que dejan en el tiempo. Lula, aprendiz de pianista, recibe en la adolescencia, de parte de su padre, una máquina de escribir. Lula cambia a Chopin por Eugene O'Neill, y aún montada en el sueño de ser pianista, viaja a Nueva York, ya convertida en una de las escritoras precoces más geniales de la literatura contemporánea. Ahí comienza el torbellino de una vida marcada por los padecimientos de la fiebre reumática y la anestesia que se recetaba, el alcohol. De su primer noviazgo con un joven aspirante a escritor de nombre Reeves McCullers, recibe no solo el nombre con el que sería conocida, sino el empujón que necesitaba para entrar de lleno a la carrera literaria. Carson McCullers apenas pasaba los 20 años cuando publicó una novela inigualable. El corazón es un cazador solitario. Su éxito literario y el fracaso de Reeves desembocaron en el mismo sitio, el alcoholismo. La larga derrota orgánica de McCullers fue su cuerpo acosado por la enfermedad y la dipsomanía. Del amor violento que tuvo con Reeves quedaron los destellos de su literatura arrebatada. En 1941, Carson McCullers sufre el primero de una serie de infartos cerebrales que acaban con su vida tras 45 días en coma. No acabó su autobiografía, hoy publicada bajo el nombre de Iluminación y Fulgor Nocturno. En ella se puede leer: el trabajo y el amor han llenado casi por completo mi vida. El trabajo no siempre ha sido fácil. Cabe añadir que el amor tampoco lo ha sido. Dice Antonio Lucas en su libro Vida de Santos que la escritura de McCullers fue el más puro fluido de su conciencia, pues el talento literario siempre fue por delante de su destrozo, que su vida tuvo algo de casa sin acabar, de ruina antes de tiempo. Vida de Santos está publicado por la editorial Círculo de Tiza y ahí usted podrá encontrar esta y otras historias sobre escritores y escritoras. En el libro Vidas Escritas, del escritor Javier Marías, nos cuenta que para Thomas Mann toda novela sin ironía resultaba insulsa. A diferencia de su literatura ácida y cáustica en sus momentos humorísticos, las memorias personales de Thomas Mann, contenidas en sus cartas y sus diarios, son todo menos que relatos escritos con simpatía y gracia, así como usted lo oye. Cuenta Marías que los diarios de Mann son temiblemente serios y muy poco sintéticos. Todo lo que le ocurría le parecía digno de ser registrado, desde la hora en que se levantaba hasta el tiempo que le tomaba cada una de sus actividades, pasando por lo que leía y sobre todo lo que escribía. Los diarios de Mann, agrega Javier Marías, parecen escritos por alguien dispuesto a facilitar a la posteridad la minuciosa reconstrucción de sus incomparables jornadas y no los escritos de alguien interesado en opinar secretamente sobre las vicisitudes de su vida cotidiana. En los detallados informes sobre su día a día, Thomas Mann registró en incontables ocasiones sus malestares estomacales. Mann sufrió durante muchos años de gastritis nerviosa y de insomnio. Lejos del humor y la ironía que le atribuían algunos de sus lectores y conocidos, Thomas Mann estaba siempre aquejado de melancolía, indolencia, ataques de nervios, pánico y torturas psicológicas de variada índole. ¿Sabía usted esto de Mann?
entre las que ocupaba un lugar destacado la irritación. A excepción de Proust, comenta Marías, nadie como él explotó la asociación entre la enfermedad y la creación artística. Ejemplo de ello son La montaña mágica, La muerte en Venecia. En el libro Precisamente yo, fragmento de una autobiografía, Erika, la hija de Thomas Mann, cuenta que así como su padre, ella también padeció de insomnio y de gastritis nerviosa. En las páginas de este libro, Erika relata que una de las crisis de salud más agudas que había vivido ocurrió 14 meses después de que a su padre le diera una trombosis mientras caminaba por la playa holandesa de Norwich. Internada en un hospital por sus problemas estomacales, Erika soñó entonces que a su padre le habían cortado las piernas. La pesadilla de Erika fue, en muchos sentidos, premonitoria. El accidente vascular ocurrido meses más tarde provocó la muerte del escritor. En sus últimas horas, Mann sintió nostalgia por el mar, el lugar del mundo más parecido al infinito. Thomas Mann. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas frases que son máximas, aforismos. Escuche usted esta. La mayoría de los hombres son como hojas que caen y revolotean indecisas, mientras que otras son como los astros, siguen una ruta fija, ningún viento los alcanza y llevan en su interior su propia ley y trayectoria. Hermann Hesse. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.